Soy Antoni Tolmos. Me inicié en los escenarios hace más de 25 años, creyendo ingenuamente que mi misión era tocar el piano para recibir el mejor aplauso. Poco a poco sentí la necesidad de ir más allá y saber el porqué de las lágrimas de emoción que suscitaba mi música. Un día, algo increíble ocurrió. Me levanté del piano, les hablé mirándoles a los ojos y como por arte de magia, al oírme hablar, les gustó más cómo tocaba. Investigué, aprendí, enseñé y hoy te entrego estas palabras llenas de música en donde te explico las claves para actuar de manera altamente efectiva en el escenario más alucinante que nos ha tocado pisar, la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un nuevo episodio de esta serie Actuando. Y yo ahora mismo, pues eso, estoy actuando. En mis manos, el piano. Y en este momento, justamente en este momento, estoy tocando una pieza que se titula así, Tu momento. Del álbum Vida que grabé y publiqué hace ya más de un año y que este tema pues me ha ido muy bien para enlazarlo con el título del episodio de hoy, del podcast de hoy, que es Protagonismo, saber cuándo no toca. Saber cuándo no toca quiere decir saber cuándo es o cuándo no es tu momento. Porque muchas veces nos encontramos en situaciones en donde allí no nos toca. No nos toca ser protagonistas y a veces sin querer o queriendo, como veremos hoy, pues acabamos convirtiéndonos en los protagonistas del momento. Protagonista. Vamos a buscar un poco la esencia de esta palabra, que como suele ocurrir, y me encanta ir siempre al origen de las palabras, nos encontramos con un origen del griego protagonistis. Mira, es una bonita manera de decirle a alguien que padece protagonistis, ¿no? Porque suele querer ser siempre protagonista. Esta palabra, que está formada por dos partículas, que sería proto, que sería primero, significa ser primero, y la otra parte de la palabra agonistis, que en griego significaba jugador o luchador. Por tanto, el protagonista era el que luchaba primero, es el que salía primero a luchar. El protagonismo sería esa condición que hace de una persona el centro de interés o de referencia en un ámbito determinado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede ser que tú seas protagonista en un ámbito, puedes ser protagonista en tu trabajo, en un ámbito laboral, pero por ejemplo en tu familia no tengas un rol de protagonista, ¿no? Todo depende siempre de las motivaciones de esa persona, ¿no? De ese sujeto. Las motivaciones es lo que va a hacer que tengas un rol o tengas otro. Por tanto, tiene que haber un contexto determinado en donde tú puedas actuar, ese verbo que nos encontramos en el título de este podcast, ¿no? Actuando. Actuar en un ámbito familiar, en un ámbito laboral, en una institución educativa, el trabajo, o simplemente en la vida social de cada día. Puede ser de una manera involuntaria, ser protagonista, o puede ser de una manera totalmente premeditada, ¿no? Ya sea por las habilidades que tienes, por las habilidades sociales que tienes, que a veces pues, te hacen ser protagonista, ¿no? En una reunión, en una cena, en una comida, ¿no? Te hacen sentir y tú te sientes protagonista, ¿no? Puede ser también por
tus habilidades intelectuales, por tanto que lo que tú sabes, que la gente te escucha y a ti te gusta explicarlo, ¿no? Puede ser por tus habilidades artísticas, ¿no? Cuando estás haciendo una actuación artística, pues estás mostrando unas habilidades, ¿no? Y ahí eso te está haciendo ser protagonista. También en el ámbito del deporte puedes ser protagonista, porque tus habilidades para el deporte, para jugar a básquet, a fútbol, pues te hace ser protagonista. Esto sería dándole una connotación positiva, ¿no? Ser protagonista gracias a unas habilidades que tú tienes. Pero a veces también nos encontramos con el ser protagonista, pero ya de una manera algo más negativa, ¿no? De manera que tú tengas el afán por demostrar superioridad sobre el resto de las personas, ¿no? Sobre el resto de ese grupo. Aunque puedas tener méritos para ello, o aunque no los tengas tanto, ¿no? Pero tú sí creas que los tienes. Ese tipo de protagonismo ya sería un poquito como más negativo. Es cuando decimos aquellas frases de es que solo está buscando protagonismo, solo está buscando llamar la atención. Si nos fijamos en ámbitos como puede ser la literatura, el cine o el teatro, la palabra protagonista adquiere una relevancia muy importante porque solemos atribuir el rol de los personajes a si son protagonistas de la serie o si no lo son, ¿no? Según este rol que ejercen los personajes en una obra de teatro o en el cine, podemos hablar de protagonistas principales, personajes principales, secundarios. Podemos hablar también de lo que es el antagonista, ¿eh? El protagonista es la persona que normalmente es el que tiene ese rol principal en una obra de teatro, en una película, en el cine. Suele tener siempre ese protagonista pues algún rol como positivo, ¿no? Como que es el ganador, ¿no? El que tiene que salir victorioso de la hazaña de esa película. Pero luego aparece el rol del antagonista, ¿no? Que sería el personaje que se opone al protagonista para que este protagonista no pueda cumplir sus objetivos, ¿no? Los antagonistas pues son los polis malos, ¿no? Los que hacen de malos en Solo en Casa, ¿no? Que quieren atormentar la vida de ese niño, ¿no? Pues esos son los antagonistas. Según la caracterización, pues hay personajes que se les llama personajes planos o personajes redondos. Según la evolución pueden ser personajes estáticos, pueden ser dinámicos. Un personaje estático pues es aquel que no cambia su rol durante toda la aventura de esa película. Sigue siendo el mismo, la misma manera de pensar, de actuar. En cambio, un personaje dinámico es aquel que puede acabar cambiando su manera de pensar o de actuar. Y muchas veces le ocurre al antagonista. ¿Cuántas veces hemos visto una película que al final el malo es bueno, se convierte en bueno e incluso se dan un abrazo con el protagonista, ¿no? Ese personaje antagonista pues es un personaje, ha sido en ese caso un personaje dinámico porque ha cambiado su rol. Según su imagen, el protagonista puede ser un arquetipo. Puede ser el arquetipo de belleza, de bondad, de maldad, son arquetipos. O también pueden tener su estereotipo, es decir, rasgos ya de tipo físico o psicológico más exagerados, ¿no? Como puede ser pues, la figura de un personaje que sea un anciano, pero un anciano que esté amargado y que siempre se esté quejando. Puede ser la figura de un gobernante tirano, un dictador, ¿no? Es un estereotipo también, ¿no? O un niño con superpoderes, ¿no? Esas películas con niños que tienen superpoderes. Bueno, pues eso sería según esa imagen que le damos al personaje, al protagonista. Bueno, yo sigo con este motivo del tema Tu Momento, del disco Vida. Según la figura que encontramos a veces del ayudante del protagonista, en las películas, en el cine sobre todo, hay un protagonista, pero luego también tiene un cómplice, ¿no? Un ayudante, que le ayuda
en su hazaña, le ayuda en su aventura. En la literatura encontramos pues, la figura del escudero, quien no recuerda a la figura de Sancho Panza, ¿no? El fiel escudero, amigo de Don Quijote, que Don Quijote ejerce de protagonista. En las aventuras, el escudero, Sancho Panza, le ayuda a conseguir sus objetivos. Si nos centramos en el mundo de la música en el escenario, podemos decir que el protagonista normalmente es el solista. Cuando tú vas a ver un concierto de David Bisbal, ¿quién es el protagonista? David Bisbal. ¿Quién es el solista? David Bisbal. En este caso, el mismo artista está ejerciendo el único papel de protagonista, aunque lleve detrás una banda maravillosa de músicos, de coristas. Él es la persona que hace posible ese concierto. Por decirlo de una manera, el protagonista en ese momento, en este ejemplo como David Bisbal, pues si está David Bisbal para hacer el concierto, hay concierto. Si no está, no hay concierto. En cambio, si el guitarrista, el pianista, la corista, el batería, ese día se ponen enfermos, pues va otro batería y sigue habiendo concierto, ¿no? Por tanto, el protagonista en este caso es imprescindible, ¿no? Hay aquel pensamiento, aquella frase que dice, nadie es imprescindible. Y yo digo, es verdad, nadie es imprescindible a largo plazo. Pero a corto plazo, como tengas un concierto de David Bisbal y se ponga enfermo, pues hoy no hay concierto de David Bisbal. En música seguimos teniendo lo que son el nombre de los grupos, en donde en ese grupo hay un vocalista que ejerce de protagonista, pero el nombre es del grupo, no de la vocalista, ¿no? Podríamos hablar de La Oreja de Van Gogh, por ejemplo, ¿no? En donde ahora Leire Martínez es su vocalista, es su protagonista en el sentido que se lleva seguramente el 80% de las miradas en los conciertos, pero el nombre del grupo musical es La Oreja de Van Gogh. Podríamos hablar de otros grupos que inicialmente eran el nombre del grupo, Mecano, en donde la cantante era Ana Torroja, y años más tarde ella se dedicó ya únicamente como artista, como Ana Torroja, ya no como Mecano, ¿no? O lo que ocurrió con Ole Oleg y Marta Sánchez, que primero era la vocalista de un grupo y luego acabó siendo la protagonista de su propio proyecto, como Marta Sánchez. Otros grupos como Héroes del Silencio, en donde Bunbury acabó siendo también solista, no de esta banda solo, sino también de su proyecto personal. Y para seguir levantando pasiones y recuerdos, pues ¿quién no ha hablado nunca de Loquillo y los Trogloditas, por ejemplo? O de Alaska y Dinarama, o de Bruce Springsteen y la Street Band. Pues todo ello son nombres de grupos artísticos en donde el mismo nombre incluye al solista protagonista, pero también el nombre de la banda. Y si nos centramos en el ámbito de la música más clásica, más pura, allí podemos encontrar la figura del protagonista cuando hablamos de un concierto para violín y orquesta. Hay una orquesta de 60 músicos en donde el violín ejerce de protagonista. Que luego el nombre de ese músico ya trascienda más o menos ya dependerá, ¿no? De si es un hombre con mucha trayectoria, en donde se le da un valor importante a que sea él y no otro violinista el que toca ese concierto, o simplemente tú irás a un concierto para oboe y orquesta. Y allí te encontrarás pues que el señor oboísta o la señora oboísta pues se llama de tal manera, ¿no? También puede ser que el concierto no sea para un solista, como puede ser el caso de la forma musical concierto, que siempre es para un instrumento solista y orquesta. Puede ser que se interprete una sinfonía, ¿no? En una sinfonía ya no hay un instrumento solista. Lo que sí que hay pasajes en donde uno de los músicos ejerce como solista. A lo mejor una obra que dura 10 minutos, pues en medio hay un pasaje de 2 minutos o de 1 minuto y medio que lo toca la trompa y hace un pasaje como solista, puntualmente. O puede ser una pieza obligada para contrabajo, cuando hablamos de una agrupación como la Copla, que toca sardanas, una agrupación catalana que toca sardanas, el contrabajo es un instrumento de acompañamiento. Pero a veces hay piezas que se les llama obligadas de contrabajo porque, por ejemplo, el contrabajo va a ser el instrumento protagonista de esa obra.
Si relacionamos el protagonismo con la actitud, entonces nos encontramos que podemos tener un protagonismo adjudicado. Es el que hablábamos ahora. Claro, si yo doy un concierto en un auditorio y en el cartel pone Antoni Tolmos piano, ¿quién va a ser el protagonista? Pues Antoni Tolmos, voy a ser yo. Yo me imagino que nadie irá al concierto y al final del concierto dirá, oye, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que es que buscaba el protagonismo todo el rato. Hombre, claro, es que el concierto lo daba él y además él solo, ¿no? Pues debía ser el protagonista, claro. Eso sería un protagonismo adjudicado, es así, ¿eh? Luego está el autoadjudicado, que ese es más peligroso, porque puede ser que tú vayas a un sitio en donde tú no seas el protagonista, pero tengas ganas de serlo. Uy, eso ya es mucho más peligroso, porque no se suele recibir bien cuando alguien se hace el protagonista en una situación que no le toca serlo, ¿no? Eso tenemos que vigilar, como hablaba en un episodio hace unos días sobre el ego, ¿no? Y cuando se junta el ego y el protagonismo, ¡wow!, a correr. La mejor medicina, la humildad. Y saber cuándo toca y cuándo no toca. Y luego hay una manera de ser protagonista que yo le llamo la manera casual, que suele ser una situación muchas veces embarazosa, que tú no querías, que nadie te lo había dicho, pero acabas siendo protagonista sin querer. 1000 ejemplos os encontraréis seguramente, ¿no? A veces quieres llegar a un acto, cuando ya ha empezado el acto, entras en el teatro, todo está en silencio, todo está ya fijándonos en lo que está pasando en el escenario y tú sin querer hacer ruido, pues tropiezas con una silla, la gente se gira hacia ti y tú piensas aquello de tierra trágame, ¿no? Pues cuando es un protagonismo casual y suele ir unido a esto de me querría morir ahora mismo, es cuando somos protagonistas sin querer serlo. Bueno, pues ante eso puede haber la opción de decir, oye, si no quiero ser un protagonista casual, pues voy a llegar a la hora al espectáculo para entrar cuando entra todo el mundo y no cuando entre yo solito. Bueno, nos daría muchísimo hablar del protagonismo, de lo que es una de los motivos por los cuales a veces se nos juzga y se nos critica, ¿no?, el querer ser protagonistas, ¿no? Y ahora os comento alguna de las frases que sé que os gusta que cite a otros autores que dicen cosas súper ocurrentes. Y, por ejemplo, había una que decía Charles Chaplin, que yo le sigo mucho, vamos, más que seguirle, porque no creo que Charles Chaplin tenga Instagram, pero bueno, le sigo en el sentido que hay cantidad de frases y escritos que él dejó, aparte de películas, y bueno, una maravilla. Tenía frases célebres y llenas de humildad. Y Charles Chaplin decía, todos somos amateurs, no vivimos lo suficiente para ser algo más. Por tanto, cuando tengamos la tentación de creer que es que yo soy un gran profesional porque yo tengo una gran trayectoria, porque he hecho tantas cosas, pues es bueno pensar que en el fondo somos todos aprendices, amateurs. Que por cierto, la palabra amateur resulta que viene de amante. Ama lo que hace, ¿no? A veces los amateurs es ese ámbito en donde aún no te dedicas profesionalmente, pero amas aquella cosa que haces, ¿no? Amas el teatro, amas la música, y eres amateur. Una frase muy cortita del escritor y músico argentino Pablo Cranz. Muy cortita, es de las frases más cortas, pero más ocurrentes que he escuchado nunca, relacionadas con esto de querer ser el protagonista, de querer aparentar. Y la frase dice algo así tan sencillo como parecer cansa. Y es que es verdad, ¿no? Querer aparentar, cansa mucho. No solo a ti, sino cansa a los que te están viendo, que estás aparentando continuamente. Cansa. Pues con esta melodía de Tu Momento, que podéis escuchar, evidentemente esta y todas las del disco Vida en Spotify y en todas las plataformas, pues agradeceros una vez más otro episodio. Me encanta
recibir vuestros mensajes. Me encanta cuando os suscribís al canal que lo estáis escuchando. Y con una frase final muy ocurrente para aquello de saber que hemos de ser protagonistas en la medida justa y poner humildad ante todo lo que hacemos. Una frase de Bona Mohamed, un escritor canadiense, que dijo: si todo el mundo fuera ciego, ¿a cuánta gente impresionarías?